todos ellos me fascinaron. Te hablo de Cruz, de María, del Quinteto Monte, de Julián Villafranca, de Perucho, de todos esos que conocí. Porque era su medio, era su vía de expresión. ¿Cómo me pasa a mí con la fotografía? Yo no lo sé, pero es mi vía de expresión. Siendo lo que ellos eran en su vida cotidiana, haciendo eso es que ellos remontaban la cuesta, superaban sus obstáculos y sus pobrezas y sus limitaciones. Entonces eso a mí me emocionaba. Y fue lo que hizo quedarme, porque me encontraba frente a algo muy vivo. Yo soy Rafael Salvatore. Digamos, sería bueno remarcar que mi primera nacionalidad es italiana, es decir, que nací en Italia, y podría afirmar que mi segunda nacionalidad, mi renacimiento, fue en Cumaná, específicamente en Cumaná. Después de eso me hice oriental, pero primero fui cumanés, cosa que la gente no me cree, pero bueno, fue así. Yo he vivido en varios países, si somos como buenos italianos de origen, somos emigrantes en sí mismos. Tratamos de conquistar el mundo. Pero bueno, en fin, nos metemos con todos lados. Pero nuestra diferencia, creo, con otras nacionalidades, es que nos mezclamos. Nosotros, como todo país, siempre nos sentimos los mejores, pero nosotros hemos comprendido que mezclándonos mejoramos más. Yo llego a Cumaná por un año solamente, es decir, que llego con un pasaje de ida y vuelta. Por supuesto, aterrizamos en Caracas, pero nos quedamos esa noche en Macuto. Y esa fue la primera impresión, es decir, la impresión del trópico, porque nos alojamos en un hotel tipo de una película que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero me acuerdo que el actor era Trintignant, donde tenía el ventilador en el techo, ¿no? Totalmente, no sé por qué, pero para mí es tropical, totalmente tropical. Alto, techos altos, ¿no? Y un calor sofocante, ¿no? Húmedo, mezclado, porque estábamos justo frente al mar. Al otro día a las 6 de la mañana tomamos el avión y aterrizamos en Cumaná. Entonces para mí Venezuela era esa, o la imagen de Venezuela era Cumaná, fue Cumaná. Y yo dije, bueno, tantos tiempos afuera de Latinoamérica, se me olvidó el español porque yo no entendía nada, no entendía. Es decir, parte de lo que me hablaban no lo entendía en Cumaná. Por ese acento, esa la rapidez con que hablaban, la gestualidad, los términos o el significado de los términos. Recuerdo que
tenía que ir a la Plaza Bolívar. No, creo que al Parque Ayacucho, en Cumaná. Y entonces le pregunto a alguien, mire, ¿cómo hago para llegar al Parque Ayacucho? Y me dijo, tú sigues todo derecho y cuando llega a la plaza ahí mismito. ¿Y qué es esto? Es decir, ahí mismito, chico, ahí. Pero, ¿y dónde está la plaza? ¿A la derecha, a la izquierda? Ahí cruza a la derecha y ya está, mi hijo, cruza. Él me está indicando, es decir, este gesto es para la derecha. Si lo hace para acá, es para la izquierda. Pero, además, el cruce. Yo estaba acostumbrado a usar la palabra doblas a la derecha, doblas a la izquierda. No, ahí es cruza. Es decir, cruzar es cuando se... Entonces era todo algo que yo no entendía, ¿no? Entonces tuve de algún modo que resetearme, pero no entendía. No entendía ni siquiera el porqué de resetearme. Es decir, me parecía que no era yo el que debía resetearme, como siempre el visitante, sino que eran los otros los que debían resetear. Es decir, yo podría enseñarle. Entonces, andaba buscando trabajo y yo venía de haber trabajado en Francia, en París, en la UNESCO. La UNESCO había ayudado, en no me acuerdo qué país, a crear ese sistema de comunicación por radio. Es decir, que tú a través de la radio hablabas a la radio y la radio se comunicaba. En Sucre existía eso, es decir, funcionaba. Radio Cumaná funcionaba un poco así. Radio Cumaná, mensajeaban de Cumaná, llaman a la señora tal para que venga, ¿no? Sí, eso funcionaba así, pues. Entonces, yo me propuse hacer radio, porque además en París yo hice radio en Radio Francia. Entonces quería hacer un programa de radio de ese tipo, digamos, donde utilizar la comunicación a través de la radio. Radio Cumaná se escuchaba en todos lados. Entonces busco eso, busco contactarme ahí a través de una persona y me presentan al dueño, que en realidad me presentan al hijo del dueño. Entonces me dice, no, está bien, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, ahora no puedo, me tengo que ir, pero vente mañana a la mañana y lo hablamos. Ah, bueno, le dije. Yo venía de Francia, donde uno perdía el tren por 30 segundos. Entonces me había acostumbrado a eso, me había acostumbrado por primera vez a llegar a ser puntual. Y entonces estoy allá. Entonces, bueno, tenía esa manía de la precisión. Bueno, ¿a qué hora? Porque siempre trataba de estar 5 minutos antes o algo así, la costumbre de allá. Entonces le digo, sí, no hay ningún problema, yo mañana puedo estar, pero ¿a qué hora? Me dice, bueno, chico, en la mañanita. Ya no sabía qué es la mañanita, ¿no? Si la mañana es temprano, o en la mañanita media mañana, o qué sé yo qué. Yo no manejaba esos términos. Entonces, el ahora o el ahorita, ¿no? Por ejemplo, que no sabía cuál era la diferencia de ahora y ahorita. Entonces le pregunto, le insisto. Bueno, mira, yo trato de argumentar, yo me levanto temprano, así que puede ser, no sé, tempranito, a las 8, a las 7, a las 9 o a las 10. Le tiro así una serie de números. Y él me dice, sí, puede ser. Pero digo, ¿puede ser cuál hora? Puede ser las 7, puede ser... Sí, y me dice, y eso es lo que a mí me termina de ubicar, por eso te cuento esto. Tranquilo, chico, me dijo. Tú te vienes mañana, te vienes acá a lo de Arturo, al consulado, te tomas un café y ahí vemos. Entonces, ese detalle fue el que me ubicó y me di cuenta que el que se tenía que resetear era yo. Y entendí algo para mí mucho más profundo, que era un poco lo que yo estaba buscando.
y es la relatividad de las cosas. Es decir, es la relatividad de la vida. Es decir, nadie, yo me dije, después de eso, de ese desespero, de algún modo, nadie tiene asegurado nada. Eso lo aprendí en Cumaná, lo aprendí de eso. Es decir, entonces, ahí de algún modo, digamos, aparte de que me cambió la vida, me decidí a interiorizarme de ese modo de vivir, de esa relatividad, de funcionar en base a eso. Y me cambió. En realidad no te das cuenta inmediatamente, te das cuenta mucho tiempo después. Porque claro, hay todo un proceso de adaptación. Lo que te estoy contando ahora es como el mirar para atrás y ves y te das cuenta. Y cuando tú dices, bueno, yo me voy, me voy si estoy... Es decir, yo he tenido la suerte de viajar, ¿verdad? Durante todo este tiempo, pero siempre quiero volver para acá. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde tú te sientes que este es tu lugar. Si tú me dices, mira, vete a Italia, vete a la Argentina o vete a Francia, que son lugares que adoro, que me encantan, que tienen parte de mí y que reconozco que son como mis nutrientes. Pero bueno, después de un tiempo yo quiero venir para acá. El cambio no se da inmediatamente, entonces siempre... tuve 2 hijos en Cumaná, ¿verdad? Ya venía con uno que había nacido en París, ¿okay? Había nacido en Francia y me nace una hija. La primera que me nace en Cumaná, en el año 79, es una hija que se llamó Graziana Caterina, Todos estos nombres en italiano para que coincidan con el apellido, porque es decir, el Salvatore, entonces yo me cuidé que todo el mundo tenga como nombres italianos. Ella se llama Graziana Caterina Salvatore. Pero como la tierra y la cosa deja su impronta, es decir, por supuesto, en mi casa vivíamos, todavía no habían entrado la costumbre, ni el sabor de la guayaba, ni el sabor del mango, que lo probamos siempre un poco, todavía poco a poco, hasta acostumbrarse, porque hay que acostumbrarse a esos sabores, ¿no? Por eso. Entonces, de algún modo, yo me di cuenta que uno pensaba que estaba dentro de tu ámbito criando de otra manera, que el ámbito externo no entraba en el ámbito interno. Entonces resulta que un día esta niña, ya cuando creció, que iba a la escuela, yo no me daba cuenta, claro, porque uno cuando tiene las cosas muy cerca no las notas. Y es parte de tu vida y de tu cosa. Entonces resulta que la estoy llevando a la escuela un día, una mañana, y estábamos apurados porque siempre atrasadamos, Graziana, que es tarde, que yo qué. Y yo esperándola en el ascensor, ella sale corriendo y entra al ascensor, Graziana. Y entonces, bueno, ahí se ve al espejo y dice, ¡ay Dios! Pero me vine sin peinar. Y yo me quedé así, ¿cómo? Y me di cuenta que tenía una hija cumanesa. Es decir, que todo mi cosa europea, mi qué sé yo qué, no. Es decir, cuando yo le escucho decir, ¡ay Dios! Por fin me vine sin peinar. Ahí fue otro hito. Hay otro hito que me di cuenta que ya estábamos en Cumaná, que mis hijos eran cumaneses y que ese cambio se estaba dando. Cumaná me ubicó en eso. Y entonces por eso yo le estoy agradecido. Por eso dije antes que yo renací allá, porque ahí cambió mi vida, pero la cambió en el pensamiento, en todo. Y la cambió incluso en la manera de concebir la fotografía. Es decir, yo soy fotógrafo y empecé a entender y a apreciar esa cultura, ¿no?
ciertos valores, cierto detalle, a poder leer lo que antes no podía leer, ¿no? Leer es igual que con poco a entender. Y fotografía quiere decir escribir con la luz, es decir, siempre en todo hay una escritura. Pero entonces, este descubrimiento, esta ubicación mía, es el que me convirtió en otro lector. Me convirtió en un lector que ve la subescritura o los subdetalles que hay en las cosas. Y eso me llevó a amar un poco a Sucre, a Cumaná y por ende a este país. Lo que identifica musicalmente, digamos, a Sucre son su joropo. Hay otras cosas, la fulía, todo eso. Pero son cosas como de la región. Pero dentro de esa misma hay variaciones, no es el mismo. Por ejemplo, el joropo de Cumaná es un joropo muy elegante. Tiene la manera de bailarlo y de cantarlo es de un modo, ¿no? Ahí hay unas fotos ahí donde ellos, el joropo tiene toda una postura y cómo lo bailan, cuando hacen ese círculo, ¿verdad? Y que vienen todo, pero es todo muy así, muy, ¿cómo diría? Así, de toda una elegancia. A mí me gustaba porque como ellos se jugaban y con el sombrero y todo eso, y los vestidos, ¿no? Mientras que tú te vas a la costa y es otro ritmo. Es decir, en la costa el instrumento que utilizaban, el Perú Chocoba, por ejemplo, es el acordeón, lo que allá llaman la cuereta. Entonces, es otro ritmo y otra manera de bailarlo. Te vas a la parte de la serranía y es otro joropo, el joropo estribillado, que a mí me fascinaba, el joropo de Cruz, como cantaba el hermano, es como... Es uno altísimo, altísimo, ¿no? Entonces, en un espacio geográfico pequeño, digamos, conviven una musicalidad muy diferente. Si te vas a la zona de Paria, a la Carúpano, y es otra cosa, ¿no? Y siendo todos un poco de la misma raíz. Entonces, eso es lo rico, digamos, es lo rico de Sucre y es lo rico, vamos a extenderlo al país. Cuando comienzo a conocer el resto del país, ve la pluralidad de cultura y de raíces que se dan. Cruzquiná, como yo te decía, era que nosotros estuvimos muy cerca de él. Es un joropo, ya te digo, de la serranía, e incluso se baila de una manera tiene hasta un zapateo, tiene ¿no? Yo recuerdo, sí, es más fuerte, es más fuerte, es más campesino. Yo recuerdo ahí cuando hicimos un documental con él, claro, era en un lugar de tierra, entonces esa polvareda que me recuerda un poco, después lo vi en el llano, ¿verdad? Pero por eso ahora dudo si es un zapateo, pero es algo parecido que produce como una polvareda, ¿no? Y entonces todo eso para mí es pura imagen, puro... dentro de eso me permite leer, hacer otro tipo de lectura, ¿no? Mientras que, ya te digo, la de Cumaná es todo como de una elegancia, es decir, y yo recuerdo bailes en el barrio, en la Trinidad, es decir, que son lugares muy populares, y que le ponían una telita ahí como para que no le pegara el sol, pero la tela rota, es decir, todo muy pobre, pero verlos bailar resaltaba eso. Es decir, dentro de ese contexto precario, ¿verdad? Ellos lo resaltaban.
con el baile, con la estampa, con la elegancia del baile y de las figuras que armaban, ¿me entiende? Y, qué sé yo, y la voz, es decir, melodiosa y transformadora de, por ejemplo, de María o de cualquier cantadora. Es decir, María era, digamos, como persona también era una persona del pueblo, pero cantando se transformaba y le transformaba la voz. Es decir, ella llegaba a, digamos, no sé bien expresarlo musicalmente, pero llegaba a niveles de la voz, pero era por la pasión que sentía. Es decir, yo siempre pensé, y cuando la veía, que ella llegaba a alturas que era la pasión, porque yo se lo sentía y lo veía en la cara. Es decir, ella se transformaba, ¿no? Entonces, ella era una cantante popular nata, porque no era de estudio ni de cosas, ¿no? Y además, todos ellos me fascinaron. Te hablo de Cruz, de María, del Quinteto Monte, de Julián Villafranca, de Perucho, de todos esos que conocí, porque era su medio, era su vía de expresión. ¿Cómo me pasa a mí con la fotografía? Yo no lo sé, pero es mi vía de expresión, es mi mirada. Ellos, sus cantos, su música, eran su vía de expresión. Entonces, siendo lo que ellos eran en su vida cotidiana, haciendo eso es que ellos remontaban la cuesta, superaban sus obstáculos y sus pobrezas y sus limitaciones. Y ahí es donde tú veías que reinaban. Ahí eran reyes. Ahí nosotros, los demás, éramos nada. Entonces eso a mí me emocionaba. Y fue lo que hizo quedarme, porque me encontraba frente a algo muy vivo. Ellos nunca fueron una representación de nada. Ellos, eran capaces de ser ellos, siendo otra cosa en la vida cotidiana. Entonces, yo no me podía pelar eso. Dije, no, si yo encontré mi tesoro. Es decir, ese es el tesoro, no es el dinero, no es todo más es secundario cuando tú te encuentras frente a eso. Y eso es lo que yo encontré en Cumaná. Encontré en Sucre, ¿me entiendes? Y luego, por extensión, lo encontré en este país. Porque de ahí a conocer al Indio Figueredo, qué sé yo, a toda esta gente que ahora no me viene en mente, tú te encuentras que uno ha tenido suerte. Claro, ¿y por qué? Porque yo lo busqué, porque ni busqué el dinero. Busqué eso porque a través de ello, mi nutriente fue que entendí la vida a través de ello, del valor de saber. Entonces, mi trabajo fotográfico consiste en ser testimonio de eso. Es decir, yo me puse, y en un momento dado me lo tuve hasta que definir. Yo no soy ni el fotógrafo, ni el artista, ni el maestro. Yo soy el testigo. Entonces, y tuve que definirme para saber cómo me iba a poner. Es decir, cuál era mi función dentro de esto. Es decir, ser testigo. No tener pretensiones de nada, sino que ser. ¿Por qué? Porque tenía y tuve la suerte y el privilegio de estar cerca y de conocerlos. Entonces, yo digo, Salvatore, ¿cuál es tu cosa, tu posición? ¿Tú eres el tipo? No, yo soy el testigo para que el día de mañana diga, mira, estos tipos existieron. Y la imagen de ellos era esta. La fotografía es una escritura.
Por ende, se convierte en una posible lectura. Es decir, entonces que él vaya a leer, quiero que lea y conozca con más detalle que posible a este personaje o esta situación. Por eso generalmente soy de tender, por esa razón, digamos, porque me lo tuve que preguntar, soy más de usar grandes angulares. ¿Por qué? Porque hago que entre todo. Porque para que lean la gente, para que lea qué usa, cuál es su zapato, cuál es su cosa, cuál es su taza olvidada allá, es decir, ¿me entiendes? Es decir, pero por eso, por esa posición de que lean y que describa al personaje. Vuelvo a eso, al privilegio de haber estado con ellos, de haberlo conocido y bueno, este es como conservar eso y atesorarlo es como como no la misión, porque tampoco quiero hacerlo, pero es lo que me queda, lo que para honrar esa amistad que ellos y esa sinceridad que ellos me brindaron y me dejaron, y que me permitieron entrar en su casa, en su intimidad, en su franqueza de cómo vivían, porque era, bueno, fue eso, ¿no? Ser francos, sin máscara, frente al otro, ¿no? Frente, en este caso, en mi caso, frente a una cámara. Uno de los que más me aportó fue Benito Iradi, es decir, a través de él y de su apego y de su afecto hacia esas raíces, fue que yo pude entrar, es decir, entré como de su mano, es decir, es como si hubiera paseado de la mano de Dante, es decir, él me mostró, con él aprendí a ver el paraíso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra parte intermedia antes de llegar al cielo, al infierno? El purgatorio, y con él me pasé por esos 3 estados. Así que, y con él, con su guía, yo aprendí a mirar las cosas diferentemente, a tal punto que, inclusive todavía hoy, compartimos, ¿no? ese mundo y digamos, y hasta esa esperanza, porque uno trata de entender y comprender, y eso produce una esperanza en cómo serán las cosas. Pero bueno, y entonces eso me hizo adoptar, no la nacionalidad, me siento aquí, me siento bien, por eso me costaría irme, ¿ok? Porque me acostumbré a todo, ¿no? A la comida, al gusto, al carato, cosa que al principio no, vuelvo a repetir, no entendía, no. Porque la comida también hay que entenderla, ¿no? Hay que aparte de saborearla, hay que entenderla. Y eso, bueno, y eso fue lo que me llevó y me trajo aquí, pero a través de esa mirada es que sigo mirando al país. Y cuando digo mirar, digo fotografiar. Y me gusta descubrir lo que de ese país todavía queda. Por eso, a ver cómo decirlo, por eso en lo que puedo trato de estimular iniciativas
quizás como esta de los Poncegué, porque siguen ustedes buscando y hurgueteando en eso, no en traer una Venezuela que ya no es, sino en seguir creciendo con las raíces que se es. ¿Me entienden? Ustedes no podrían repetir o no deberían repetir ni a los de allá, a los de antes, ni a María Rodríguez, ni a Luis Mariano, ni a Cruz Quinal. No, tienen que crecer con eso. Es decir, ustedes tienen que incorporar y volver a crear a partir de eso. Entonces, eso es lo que me gusta decir. Hay que ir a las raíces porque de ahí sale todo. Es decir, si hacemos si tomamos esto como un modelo, como una metáfora, es decir, de ahí salen lo que nutre, lo que luego afuera veremos. La flor, la mata, el mango, el fruto de que nos da, pero viene de esa. Entonces, me gusta porque ahí yo consigo la explicación, consigo esa lectura de cómo somos. Cuando quiero decir de las raíces, no es que, es decir, adaptarse al lugar. Es decir, yo siempre peleaba, decía, pero ¿por qué aquí no tenemos un horario tropical? ¿Por qué no arrancamos a las 4, como a las 2 de la tarde, a la 1? Es terrible. No puedes trabajar porque era la peor hora, ¿no? Pero no solamente eso. Como fotógrafo, yo sufrí mucho porque, por ejemplo, los eventos los hacen al mediodía cuando tienes el sol ahí. Entonces, fotográficamente la sombra, la diferencia entre la sombra y la luz es sideral, no lo aguantaba la película. Entonces tenías que tratar de hacer como un revelado especial, buscar cómo revelar, que alguien me explicó un revelado tropical. No me acuerdo ahora bien, porque en esa época nosotros era por rollitos, por película, y entonces revelábamos. Pero la diferencia era muy grande. Entonces yo decía, pero ¿por qué los eventos los hacen los desfiles? O las cosas a las 12 del mediodía, 11 de la mañana, de 1 a 2, por ejemplo. Entonces tú no entendías. Pero bueno, era porque ese era el modelo. Ese era lo que nosotros... el horario era de 8 a 12 y de... No, Entonces, bueno, y eso, la vestimenta... Entonces había una serie de cosas que se fueron metiendo y si tú no lo usabas era como mal visto, entonces el pueblo, ¿entiendes? Yo siento que Latinoamérica el problema que hubo es que no evolucionó a partir de sus raíces. En muchos casos nuestros gobiernos o gobernantes copiaron y trajeron cosas que no las terminaron de adaptar o se adaptaron mal. Entonces creo que Latinoamérica hubiera sido otra si se hubiera desarrollado a partir de sus raíces, de su esencia. Si Sucre y Bolívar renaciera, si Sucre y Bolívar renaciera, la tierra de alegría temblaría. Porque aquellos fueron los que murieron, esos fueran los que libertarían. Si Sucre y Bolívar renaciera.